Hola, mi nombre es Maxwell Woods, soy un profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy quiero hablar con ustedes sobre una pregunta en particular. ¿Cómo podemos analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales? Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir entre los hechos y las opiniones expresadas? ¿Cómo podemos identificar la presencia de estereotipos o prejuicios? Voy a explicarles unos métodos que pueden usar para que puedan hacer precisamente esto. Para ayudarnos, quiero introducir dos conceptos desarrollados por científicos que estudian las estructuras de narrativas. Según ellos, cada narrativa, cada historia que sea un texto de los medios de comunicación o de una historia científica, se compone por funciones e índices. Mientras que una función es un evento en una narrativa, los índices son los valores culturales asignados a una función. Por ejemplo, la narrativa de ofrecerle a alguien un té tiene varias funciones: ofrecer el té, aceptar la oferta, hervir el agua, preparar el té, servir el té y varios índices. Por ejemplo, ¿cuál tipo de té se ofrece? ¿Qué significa el tipo de té ofrecido? Si la otra persona no acepta el té porque prefiere el café, ¿qué significa? Las funciones son los eventos de la narrativa. Los índices son los valores culturales asignados a una función. Es decir, cada narrativa se compone por un conjunto de funciones e índices organizado en un discurso con un principio, un medio y un final. Entendiendo esto, podemos analizar cualquier texto en estos términos. ¿Cuáles son las funciones del texto? ¿Y cuáles son los índices asignados a estas funciones? Una función se distingue por un índice porque, en algún sentido, una función se fundamenta en una realidad material. Es decir, una función se respalda por evidencia. Ahora, con respecto a los textos de los medios de comunicación, el respaldo casi siempre se constituye por la cita. Es decir, una función tiene respaldo si refiere a lo que dijo un testigo presencial, si refiere a información directa o si refiere a un estudio científico. Por supuesto, hay otras formas de evidencia, pero estas tres son las más comunes. Por eso, cuando leen artículos científicos, muchas oraciones tienen una nota al pie, una nota al final o una cita entre paréntesis. Cada nota al pie o cada cita entre paréntesis es el respaldo de lo que se dice en la oración. La información en la nota al pie es la evidencia que respalda el argumento. Por ejemplo, he incluido un fragmento de un libro científico. Puede ver que después de cada oración hay una cita para respaldarla. Cada cita refiere a otro estudio científico que respalda el argumento de la oración. Por lo tanto, cuando leen un texto de medios de comunicación, tienen que hacer dos cosas. Primero, identifique las funciones. Segundo, identifique el respaldo de las funciones. Ahora, quizás se preguntan, ¿por qué no simplemente tenemos una narrativa constituida solamente de funciones? Un texto sin índices, que solo nos entrega los hechos, sin la distorsión de los valores culturales del autor. Es una pregunta muy compleja que todavía se discute por científicos. Sin embargo, un historiador de India, Ranaji Guha, argumenta que es imposible escribir una narrativa sin índices. Nuestros valores culturales, dice Guha, siempre van a afectar una narración. Guha nos da un ejemplo.
Aquí vemos una carta del siglo XIX, yo sé, muy vieja, y escrita por un funcionario británico a su jefe en Inglaterra. El funcionario en este momento estaba en India, la cual era una colonia de Gran Bretaña. Él está describiendo una revuelta que pasó en 1855 contra el gobierno colonial, pidiendo ayuda del gobierno británico. Yo leo. Habiendo llegado al gobierno información auténtica de que un cuerpo de insurgentes fanáticos está cometiendo en la actualidad las más atrevidas y desenfrenadas atrocidades contra los habitantes de la región en las vecindades de Tipi, en la magistratura de Baraset, y que ha desafiado y repelido la fuerza más poderosa que la autoridad civil local pudo reunir para aprenderlos por órdenes del honorable vicepresidente en el consejo, solicito de usted que comunique sin tardanza al oficial general que comanda la división de la presidencia las órdenes del gobierno para que un batallón completo de la infantería nativa de Barakpur y 2 cañones de 6 equipados con los cumplidos necesarios de Golundés desde Dumdum reciba inmediatamente la orden de encaminarse a Baraset. El magistrado se encontrará con el oficial al mando del destacamento en Baraset y suministrará la información necesaria para instruirlo respecto de la posición de los insurgentes, pero sin tener ninguna autoridad para interferir en las operaciones militares que el oficial al mando de los destacamentos juzgue convenientes para el propósito de expulsar o atrapar o en caso de resistencia destruir a aquellos que perseveren en su desafío a la autoridad del Estado y en la perturbación de la tranquilidad pública. Ya, toda la información en esta carta es correcta. De hecho, esta carta se usa por historiadores como Guha para respaldar sus historias de esta revuelta en India. Ahora, usando nuestros conceptos, funciones e índices, podemos identificar las funciones de esta narrativa. Para ayudarnos, he mapeado las funciones acá. Como pueden ver, la narrativa básica de la carta es insurrección, información, decisión y finalmente orden. Y entonces, como podemos ver, algunas funciones tienen subfunciones. Simple, claro, solo los hechos. Y el respaldo de estas funciones, el funcionario ha visto todo personalmente. La evidencia es el testimonio de un testigo presencial. Por eso, tenemos 4 funciones respaldadas con evidencia. Sin embargo, estas funciones, por supuesto, no forman una narrativa. Son 4 eventos fragmentados. Y aquí tenemos que discutir los índices. Los índices tienen el rol de unificar estas funciones en una narrativa coherente. Es decir, para transformar estos eventos, estas funciones, en una narrativa, los índices son necesarios. Los eventos, las funciones de la narrativa, tienen un significado solo debido a los índices. Por ejemplo, en la carta, los agentes de la revuelta no son campesinos, son insurgentes, no son musulmanes, son fanáticos. Su acción no es una resistencia ante la tiranía, como se representaría por los agentes sí mismos, sino las más atrevidas y desenfrenadas atrocidades contra los habitantes. Su proyecto no es un rechazo del gobierno colonial, sino la perturbación de la tranquilidad pública. Pero quizás están preguntando, ¿por qué no simplemente eliminamos estas líneas, estos índices, y entonces tendríamos una narrativa solo con los hechos? Porque entonces las últimas 2 funciones,
la necesidad de llamar al ejército y la orden despachada no tendrían sentido. Si los agentes no son fanáticos que han perturbado la tranquilidad pública, entonces no sería necesario tener el apoyo, por ejemplo, de la artillería. Las funciones solo tienen sentido porque hay índices. Por lo tanto, cuando leen un texto de medios de comunicación, tienen que hacer dos cosas. Primero, identifiquen los índices. Segundo, identifiquen cómo los índices afectan el significado de las funciones. No va a descubrir un texto perfectamente imparcial. Nunca. En vez de eso, tienen que saber identificar los índices y cómo los índices afectan el sentido de la narrativa del texto. Volviendo a la pregunta central, ¿cómo podemos analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales? Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir entre los hechos y las opiniones expresadas? ¿Cómo podemos identificar la presencia de estereotipos y prejuicios? La respuesta es un método de 3 partes. Primero, identifiquen y distinguen las funciones y los índices. Segundo, identifiquen el respaldo de cada función. Si no hay, entonces hay un problema con esta función. Y 3, identifiquen cómo los índices afectan el significado de las funciones. Cómo los valores culturales del autor afectan el significado de los hechos.